Muy feliz Santo Sábado para nuestros hermanos y amigos. El Señor les bendiga. Queremos en esta noche de Santo Sábado, después de haber alabado el nombre de Dios a través de himnos, después de haber cantado también y orado fervientemente, después de que nuestros hermanos también han testificado para la honra y gloria de Dios. Bueno, queremos decirles, mis amados hermanos, que en esta noche vamos a continuar con el estudio que lo hemos titulado El Día de la Expiación. Venimos siguiendo una serie de estudios, ¿cierto? Muy interesantes para poder entender la realidad de la existencia de un santuario en el cielo, un santuario celestial que está dentro del cielo, no que sea todo el cielo un santuario, sino que un santuario, un tabernáculo, un templo celestial, porque la Biblia ha dado testimonio de eso. Es más, cuando se le ordenó a Moisés realizar el santuario terrenal, el tabernáculo terrenal, se le dijo que lo hiciera conforme al modelo que le había sido mostrado allá en el monte Sinaí, donde Dios le mostró el templo celestial, el santuario celestial, sus muebles y le ordenó que esos muebles y ese santuario, ese lugar santo y el lugar santísimo, los hiciera conforme a lo que se le había mostrado. A Moisés se le mostró del santuario celestial, se le mostró el lugar santo y el lugar santísimo con sus muebles. A Moisés no se le mostró el atrio, porque el atrio no es el santuario. El atrio es un patio exterior que rodea el santuario, el tabernáculo. Y el atrio no está en el cielo. El atrio donde Cristo, donde la víctima, el Cordero, dio su sangre, fue esta tierra, en el Gólgota, allá donde erigieron la cruz y lo crucificaron. Hermanos, vamos a hacer un breve repaso de lo que hasta aquí hemos estudiado, ¿cierto? Hemos visto, hermanos, que el sistema de sacrificios fue instituido en el Edén, ¿sí? Lamentablemente, cuando el hombre pecó, se debía cumplir la promesa de la muerte, pero ese día no murió, murió un cordero. El Señor Jesucristo, en algún momento en la eternidad, cuando idearon con el Padre y el Espíritu Santo eh, el plan de salvación, se decidió en ese concilio que cuando el hombre llegase a pecar, se iba a poner en ejecución un plan de salvación, un sistema de sacrificios donde en principio se iba a simbolizar la muerte de Cristo a través de unos animales, de un cordero, de tal manera que ese cordero iba a representar en algún momento en el futuro a Cristo que iba a venir a derramar su sangre para pagar la violación de la ley eh, que es pecado y que la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces el sistema de sacrificio se instituye en el Edén, Cristo lo instituye, Cristo es el que trae, le hace delantales de pieles a Adán y Eva para que se cubran. Ese día muere un cordero, porque para que haya pieles se necesita la muerte de un animal. Y entonces ese sistema de sacrificios que se instituye en el Edén es practicado por todos los patriarcas y los profetas, por Adán, sus descendientes, ¿cierto? De hecho, Abel vino a ofrecer sacrificio, él ofreció el cordero, lo que Dios había pedido, sin tacha. Caín ofreció sacrificio, pero no era lo que Dios había pedido, no era un animal sin tacha que representaba a Cristo, por lo tanto no fue aceptado ese sacrificio de Caín. Bueno, todos los patriarcas y profetas y la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento nos muestra que ese sistema de sacrificio se realizó vez tras vez. Ya ese pacto que Dios había hecho en el Edén con Abraham, prometiéndole
la simiente de la mujer que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Ese pacto que contenía también la obediencia a los mandamientos de Dios le fue repetido a Noé, le fue repetido a Abraham, a Isaac, ¿cierto? Y el Señor Jesucristo lo confirmó cuando vino a morir en la cruz. Ese nuevo pacto que tiene ahora mejores sacrificios, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando el Señor le ordena a Moisés en el monte Sinaí, más de 2000 años, casi 2500 años después del Edén, el Señor, en vista de que el pueblo de Dios había perdido la lección, había perdido de vista la santidad de Dios, el plan de salvación, porque habían estado esclavos en Egipto más de 400 años. Entonces ahora el Señor va a instituir otra vez, le va a recalcar a Moisés y le va a decir que construya un santuario para poder realizar los sacrificios, los ritos y poder ilustrar en ese santuario terrenal el plan de la salvación. Harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Moisés lo hizo conforme al modelo que se le mostró en el monte Sinaí. Moisés miró el santuario celestial, el lugar santo, el lugar santísimo, los muebles que estaban allí dentro y los hizo conforme al modelo y los hizo hacer y revisó que todo se hiciera conforme a lo que Dios le había mostrado y de acuerdo al plano que le fue entregado. Hermanos, después de eso, Salomón construye un templo. A Salomón también Dios le muestra el santuario celestial. Dios le entrega a David el plano y les muestra cómo debían ser. Inclusive hay un detalle que ahora hay dos ángeles adicionales que se, que se, que se construyen allí en el lugar santísimo para simbolizar, además de los ángeles que miran con mucha reverencia la ley de Dios, ¿cierto? Simbolizar a muchos ángeles, hermanos, que inclusive tomarán forma de persona para hablar con los siervos de Dios, para guiarlos, para ayudarlos, para orientarlos, para librarlos. Así como Dios envió ángeles en forma de persona a Lot, a Sodoma, para tomar del brazo a Lot y sacarlo y decirle, escapa por tu vida. Muchos ángeles, hermanos. Así, hermanos, así como nosotros nos la tendremos que ver y nos la estamos teniendo que ver con demonios en forma de personas, así el Señor también ha prometido enviar ángeles en forma de personas para que nos ayuden y nos libren, porque ellos son ministros de Dios, no para ser adorados, sino para obrar en favor de los que vamos a ser salvos. Entonces le muestra y Moisés construye ese santuario celestial en miniatura, o sea, el santuario terrenal. Tenía que ser exactamente igual al santuario en el cielo. Entonces lo construye, hemos revisado esa parte, cómo está construido, se le da instrucciones inclusive de los sacerdotes, quienes debían oficiar, cómo debía ser su vestidura y lo que se debía hacer allí en ese santuario, cómo se debía hacer, a qué hora se debía hacer. Y precisamente, hermanos, antes de entrar a revisar, ¿cierto? El día de la expiación, que es una de las fiestas solemnes, de las fiestas a Jehová, porque hay muchos que escuchan el término día de la expiación, pero no saben qué es eso. Permítanme un ratito ir aquí, hermanos, yo he elaborado una lista de lo que la Biblia habla sobre las fiestas solemnes de Jehová. Están allí en Levítico capítulo 23. En ese capítulo se narra todas las 7 fiestas que el pueblo de Israel debía realizar en honor a Jehová, fiestas solemnes. Se llaman santas convocaciones, ¿sí? Que tenían 1 o 2 o más días de reposo.
que no necesariamente eran sábados del sábado séptimo día de la semana, porque algunas de ellas eran días de reposo el primer día y el octavo día. Entonces, si el día de reposo era el primer día y el octavo día, pues en el mejor de los casos, el primer día era santo sábado, séptimo día de la semana, pero el octavo día ya no caía sábado, séptimo día de la semana, ya caía primer día de la semana. Y a ese primer día de la semana, que era un día de reposo, se le llamaba sábado ceremonial, no sábado del séptimo día. Y en este capítulo de Levítico 23, el Señor hace claridad y dice, además del séptimo día de la semana, además del santo sábado, me van a celebrar estos sábados ceremoniales. Él allí lo hace muy claro. Entonces, en esas fiestas solemnes está la Pascua, allá en Levítico 23:5. Está la fiesta de los panes sin levadura, en Levíticos 23:6. Está la fiesta de las primicias, en Levítico 23:10. Está la fiesta de Pentecostés, en Levítico 16. Está una fiesta de las trompetas, que se anunciaba 10 días antes del día de la expiación, en Levítico 23:24. Y está la fiesta del día de la expiación. Era un día en el séptimo mes, el día 10º del mes. Y está la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. Entonces, hermanos, para tener una idea de lo que vamos a hablar esta noche y mañana, seguramente debemos saber que el día de la expiación era una fiesta solemne. Y como era una fiesta solemne que se realizaba allí en el santuario, hermanos, y el santuario terrenal está representando lo que sucede en el cielo, bueno, pues entonces si el santuario terrenal, noten, haciendo un poquito de memoria, si el santuario terrenal tenía lugar santo y lugar santísimo, pues el santuario celestial también tiene lugar santo y lugar santísimo, y lo hemos estudiado y lo hemos confirmado en el libro de Hebreos y Apocalipsis. Si el santuario celestial tenía en sus fiestas solemnes una fiesta llamada el Día de la Expiación, pues el santuario celestial debe empezar en cierto momento un día de la expiación. Allá queremos llegar, allá queremos llegar a través de todos estos estudios. Por ahora, hermanos, quiero que por favor me permitan hacer del último estudio que hicimos, ¿cierto? Del último estudio que hicimos, nosotros confirmamos una parte, hermanos, que estuvimos estudiando esta última parte sobre lo que se hacía en el santuario terrenal, ¿cierto? Lo que se hacía en el santuario terrenal. Antes de eso, hermanos, como en el día de la expiación, como en el día de la expiación, hermanos, vamos a mencionar algunos sitios del santuario y vamos a mencionar algunos sitios del santuario. Es necesario, hermanos, que a manera de repaso, denme un segundito que aquí el cursor no me está cogiendo. A ver, quizás puedo pedir un poquito de ayuda. Si vamos un segundito aquí. Como, como en nuestro último estudio, mis amados hermanos, mencionamos, ¿cierto? Mencionamos algunos asuntos importantes. Quiero decirles que para poder entender lo que se hacía lo que se hacía en el santuario, en el día de la expiación, para poder entender lo que se hacía allá en el día de la expiación, ¿sí? Debemos entender o debemos mejor recordar, ¿no? Recordar para entender algunos aspectos
algunos aspectos, mis amados hermanos, que tienen que ver con esto, ¿cierto? Con el tabernáculo y su construcción. Solamente vamos a ir muy rápido en esta parte, ¿cierto? Porque queremos avanzar. Hoy haremos unos preliminares para mañana durante el culto y en la tarde poder seguir estudiando este tema maravilloso. Ese tabernáculo, ese santuario fue construido desarmable, ¿no es cierto? De tal manera que los israelitas lo podían desarmar y volverlo a armar, llevarlo en su peregrinaje. Entonces era pequeño, ¿cierto? Ese santuario, ese santuario terrenal, nosotros lo vimos y ese santuario terrenal tenía y eh, estaba conformado por lo que nosotros vemos aquí, ¿cierto? Esta parte que está acá afuera, llamada el atrio exterior, ¿cierto? Aquí, este era propiamente el tabernáculo, lugar santo, lugar santísimo. Aquí había una primera puerta de ingreso donde estaba el altar del holocausto. Aquí estaba una fuente donde el sacerdote se lavaba manos y pies para no entrar con impurezas. Aquí está el primer velo de la entrada al lugar santo y allí en el lugar santo pues habían otros muebles, ¿no es cierto? Aquí tenemos una vista de lo que significaba el tabernáculo con el atrio, ¿cierto? La puerta, el altar de bronce, el lavacro, en el lugar santo estaba el candelabro, la mesa y el altar del incienso, en el lugar santísimo estaba el arca que contenía eh, las tablas, las tablas de la ley. Se dieron indicaciones muy concretas sobre cómo hacerlo. Aquí tenemos la fuente, miren, la fuente donde el sacerdote se lavaba. Todos estos muebles los vamos a mencionar en el día de la expiación. Aquí está el altar del incienso, tenía estos cuernos donde se depositaba la sangre durante el servicio diario. Y este es el altar del incienso donde se quemaba el incienso, ¿verdad? En el día de la expiación, este altar era rociado todo con sangre. Acá tenemos otra figura de lo que es una vista superior del santuario, del lugar santo, el lugar santísimo con el atrio, lo mismo que vimos en la vez pasada, ¿no? Allí dentro del lugar santo estaban esos tres muebles, había una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Allá en el lugar santísimo estaba el arca que contenía la vara de Aarón, contenía las tablas de la ley y el maná. ¿Sí? Eso lo estudiamos detenidamente, ¿sí? Lo estudiamos detenidamente, lo estamos nomás revisando, trayendo a la memoria porque lo vamos a mencionar, ¿sí? En el altar del incienso, el altar, el sacerdote debía quemar incienso todas las mañanas y todas las tardes, ¿sí? Sobre sus cuernos se aplicaba la sangre de la víctima de la expiación que se mataba en la mañana y en la tarde. Y en el gran día de la expiación era rociado todo él con sangre. El fuego que estaba sobre ese altar fue encendido por Dios mismo y se mantenía como sagrado. Día y noche el santo incienso difundía su fragancia por los recintos sagrados del tabernáculo y por fuera a sus alrededores. Recuerden que este se llama el altar del incienso, pero el sacerdote también traía en su mano un incensario portátil, manual, ¿sí? Un incensario. Cuando entraba al lugar santísimo, lo vamos a ver, entraba con este incensario, ¿sí? A ofrecer el incienso allá adentro. Bueno, algo más para recordar, allí en el lugar santísimo estaban los querubines cubriendo el arca con sus alas, unas desplegadas hacia arriba, otras hacia abajo. Allí se presentaba la presencia de Dios en el lugar santísimo. Allí era donde debía entrar una vez al año el sumo sacerdote para hacer expiación. Bueno, ese lugar santísimo, el segundo departamento del santuario celestial,
era el centro del servicio de expiación e intercesión, el cual constituía el eslabón que unía el cielo y la tierra. En este departamento estaba el arca, que era un cofre de madera de acacia. Y ya sabemos, hermanos, que allí estaban los mandamientos, las tablas de la ley de Dios, ¿cierto? Además, aquí estamos representando el santuario terrenal, cuando el sumo sacerdote entraba allí, ¿cierto? A ofrecer eh, la sangre, ¿no es cierto? A rociar la sangre sobre el propiciatorio. Todo esto lo vamos a leer detenidamente. Quiero, hermanos, decirles que lo más importante de esto es recordar un poquito que había unas vestiduras, ¿sí? Acá en este lado que estoy indicando, en el lado izquierdo, estaban las vestiduras del sumo sacerdote. Estas vestiduras no eran del sacerdote común. Esta vestidura blanca, la vestidura de lino, era la vestidura del sacerdote común, que era el que oficiaba, ¿cierto? Todos los días hasta el lugar santo. Pero en el día de la expiación sucedía algo con esas vestiduras. El sacerdote se tenía que cambiar las vestiduras áureas y ponerse las vestiduras de lino oficial. Después tenía que cambiarse otra vez las vestiduras, ¿sí? Y eso tiene todo un significado, hermanos, que es lo que queremos estudiar, porque todo lo que sucedía en el santuario terrenal es lo que sucede en el santuario celestial. ¿Cuándo es que el Señor entró con sus vestiduras al lugar santo? ¿Con qué vestiduras? ¿Y cuándo es que entraba al lugar santísimo? Con las otras vestiduras. ¿Y en qué momento es que una vez que sale del lugar santísimo se cambia? ¿Y qué significa que ahora él se cambie de vestiduras, cierto? Se coloque sus vestiduras reales como rey de reyes y entonces ahora venga a reclamar su reino y a sus súbditos. Eso es lo que queremos también explicar a través de las vestiduras. Esas vestiduras tenían aquí, esta parte azul se llama el manto, manto azul. Ese manto azul tenía acá en el borde unas campanillas, que eran las que indicaban la vida del sacerdote mientras estaba en el lugar santísimo, porque podía morir, ¿cierto? Si había pecado en él o en el pueblo. Aquí en el pecho se llama el pectoral. Habían 12 piedras que representaban al pueblo de Dios, las tribus de Israel. Aquí habían unas piedras de ónice, el Urim y el Tunim. A través del Urim y el Tunim, el Señor se comunicaba. Si se encendía la luz de la derecha, era aprobación. Si se encendía la izquierda, era un no. Y bueno, tenía un cinto, tenía una especie de turbante, una mitra, allí tenía una escritura, santidad a Jehová. Y debajo de todo esto, el sacerdote tenía la vestidura de lino, ¿sí? Sobre la vestidura de lino era que se ponía el manto y el efod. Este es el efod, toda esta parte que estoy indicándoles aquí. Bueno, solamente por recordar esa parte, ¿cierto? Entonces, aquí vemos un detalle más preciso, ¿cierto? Sin entrar en muchos detalles sobre lo que realmente con los colores que eran las vestiduras del sacerdote y del sumo sacerdote. Hay detalles, ¿no? Que en el material que compartimos se explican sobre el Urim y el Tumim, pero lo que yo quiero recordar aquí es esto, el servicio del santuario. ¿Qué se hacía en ese santuario diariamente y qué se hacía cada año? Nosotros dijimos, recordando que no solo el santuario mismo, sino también el ministerio de los sacerdotes debía servir de figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto el lugar santo como el lugar santísimo era una figura del santuario celestial, pero el sacerdote también era una figura y lo que él hacía es una figura de lo que del sumo sacerdote del cielo y de lo que el sumo sacerdote del cielo hace.
Eso es muy importante entenderlo, porque lo que sucedía acá en el santuario terrenal, en, en el lugar santo, durante todos los días del año, y en el lugar santísimo una vez al año, es lo mismo que sucede en el cielo. Y lo que hacía el sacerdote es lo que hace nuestro sumo sacerdote en el cielo. En un tiempo determinado en el lugar santo y en otro tiempo determinado en el lugar santísimo, ¿cierto? Entonces, por eso era de suma importancia y el Señor por medio de Moisés dio las más definidas y precisas instrucciones acerca de cada uno de los puntos de este culto simbólico. Este culto simbólico que se hacía en el santuario terrenal está representando, hermanos, el culto real que se hace en el cielo. ¿Sí? El culto real que se hace en el cielo. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros recordemos estos detalles, porque vamos a entrar en una fase muy importante, muy trascendental en nuestra salvación. Entonces dice, el ministerio del santuario, el terrenal, consistía en dos partes, un servicio diario y otro servicio anual. El servicio diario se efectuaba en el altar del holocausto, afuera en el atrio del tabernáculo y en el lugar santo, mientras que el servicio anual se realizaba en el lugar santísimo. Pero vamos a dar detalles que en el servicio anual se realizaba en el lugar santísimo y luego pasaba al lugar santo y luego al atrio. En el servicio diario se hacía en el atrio, en el altar del holocausto, hasta el lugar santo. Hasta ahí entraba el sacerdote. Pero en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba primero al lugar santísimo, hacía expiación, luego pasaba al lugar santo y luego al altar. ¿Sí? Lo vamos a detallar. Bueno, ante el propiciatorio, el sumo sacerdote hacía expiación por Israel y en la nube de gloria Dios se encontraba con él. Estamos hablando del día de la expiación. Si su permanencia en dicho sitio duraba más del tiempo acostumbrado, el pueblo sentía temor de que a causa de los pecados de ellos o de él mismo hubiese sido muerto por la gloria del Señor. Ese día que entraba al lugar santísimo era un día solemne. ¿En qué consistía el servicio diario? En el servicio diario dice, se hacía un holocausto matutino y un holocausto vespertino. Hermanos, voy a compartirles un libro en PDF del hermano Milton Andreasen, el mismo que escribió Cartas a las Iglesias, el mismo que escribió El Expediente, el pastor M.L. Andreasen, que fue el Juan Bautista de la época, el Esteban de la época que defendió y levantó la voz, el Elías de la época de la apostasía omega de la Iglesia Adventista en 1957, cuando se opuso, él era experto en santuario, hermano, experto en santuario, y él se opuso a esa nueva doctrina del libro Preguntas sobre Doctrina. Bueno, terminó siendo destituido, le quitaron las credenciales de pastor, murió en la pobreza pidiendo limosna, pidiendo ayuda al gobierno y, y él era experto en el santuario. Y él no podía aceptar la nueva doctrina de que la expiación había terminado en la cruz, la nueva doctrina evangélica que abrazaron los dirigentes adventistas. Y él escribió un libro que se llama El santuario y sus servicios. El santuario y sus servicios. Y él allí hace un estudio muy profundo sobre todos los sacrificios que se hacían. Todos los sacrificios. Eran muchos tipos de sacrificios. Y lo voy a compartir para que ustedes puedan entonces profundizar en eso, ¿no es cierto? Entonces, el servicio diario consistía en el holocausto matutino y el vespertino, y también en el ofrecimiento del incienso en el altar de oro del lugar santo y en algunos sacrificios especiales por los pecados individuales. Habían muchos sacrificios, no solamente los fijos eran el servicio diario en la mañana, en la tarde, ¿cierto? El holocausto,
pero habían otros sacrificios, muchos otros sacrificios. Además, había sacrificios para los sábados, fiestas ceremoniales, las lunas nuevas y las fiestas especiales. Bueno, cada mañana y cada tarde se ofrecían sobre el altar un cordero de un año. Un cordero de un año. Era fijo que se ofrecía cada mañana y cada tarde, con las oblaciones apropiadas de presentes. Todo lo que se le unía a ese cordero, flor de harina, aceite, oblaciones, para simbolizar la diaria consagración de la nación a Jehová y su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. Era muy importante que el pueblo de Israel diariamente, cada mañana y cada tarde, ofrezca el cordero de un año en holocausto y que con eso demuestre su diaria consagración de todo el pueblo de Israel y su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo, a quien estaba representando ese cordero que era ofrecido en holocausto. Dios les indicó expresamente que toda ofrenda presentada para el servicio del santuario debía ser sin defecto, porque estaba representando a Cristo, que no tuvo mancha, ni arruga, ni tampoco hubo pecado ni engaño en su boca. Los sacerdotes debían examinar todos los animales que se traían como sacrificio. Debían examinarlos a la puerta antes de que entraran al atrio. Debían examinarlos. Debían pasar revista minuciosamente y rechazar los defectuosos. Los que no calificaban tenían que ser rechazados. ¿Sí? Solo una ofrenda sin defecto podía simbolizar la perfecta pureza de aquel que habría de ofrecerse como cordero sin mancha y sin contaminación, de acuerdo a 1 de Pedro 1:19. Ese era un estudio, un análisis muy cuidadoso, ¿cierto? Bueno, así que el apóstol Pablo dice, esto simboliza lo que ustedes pueden llegar a hacer, hermanos. Ofrezcan su culto, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mucho cuidado con esto, ¿cierto? Bueno, hemos de entregarnos al servicio de Dios si debiéramos tratar de hacer esa ofrenda tan perfecta como sea posible. Dios no quedará satisfecho sino con lo mejor que podamos ofrecerle, ¿sí? Un cuerpo sano, una mente sana, una alabanza fervorosa, un estudio bien preparado, con oración, una oración ferviente. Si hay que cantar un himno, cantemos el himno que contenga doctrina pura. No cantemos esos himnos evangélicos, esos himnos católicos que se han metido al himnario adventista. Lo que le hemos de ofrecer, que sea lo mejor, una ofrenda tan perfecta como sea posible, ¿cierto? Los que le aman de todo corazón desearán darle el mejor servicio de su vida y constantemente tratarán de poner todas las facultades de su ser en perfecta armonía con las leyes que nos habilitan para hacer la voluntad de Dios. Bueno, también en ese servicio diario se ofrecía el incienso. Al presentar la ofrenda del incienso, el sacerdote se acercaba más directamente a la presencia de Dios que en ningún otro acto de los servicios diarios, porque él ofrecía el incienso sobre el altar del incienso, que estaba pegado a la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y enseguida de la cortina estaba la presencia de Dios. Se acercaba como nunca antes a la presencia de Dios, ¿no? Bueno, eso también lo recordamos. Cuando el sacerdote ofrecía el incienso ante el Señor, miraba hacia el arca y mientras ascendía la nube de incienso, la gloria divina descendía sobre el propiciatorio y henchía, llenaba el lugar santísimo. Y a menudo llenaba tanto las dos divisiones del santuario que el sacerdote se veía obligado a retirarse hasta la puerta del tabernáculo. Eso pasaba. Entonces, noten esto. Cuando el sacerdote, así como en ese servicio simbólico, el sacerdote, cuando entraba a ofrecer el incienso, miraba por medio de la fe el propiciatorio que estaba separado por el velo, ¿sí?
No lo podía ver el propiciatorio, pero con los ojos de la fe lo miraba, porque se paraba enfrente. Así, ahora, el pueblo de Dios ha de dirigir sus oraciones a Cristo, su gran sumo sacerdote, quien invisible para el ojo humano, no en imágenes, no en cruces, no en cuadros, ¿sí? Invisible para el ojo humano, está intercediendo en su favor en el santuario celestial. Por eso, hermanos, cuando nosotros venimos a adorar, cuando venimos a orar, no vamos a un templo hecho por manos humanas donde Dios no habita. Nosotros oramos en cualquier lugar porque el Señor ha dicho, sea en un humilde lugar, ¿sí? Sea en cualquier rincón donde dos o tres se congregan, allí Dios ha prometido estar en medio de ustedes. Nosotros oramos con nuestro pensamiento en el templo del cielo, allá donde está nuestro Señor Jesucristo intercediendo en nuestro favor en el santuario celestial, para honra y gloria de Dios. ¿Sí? Bueno, ese incienso, hermanos, que ascendía con las oraciones de Israel, representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia. O sea que es el incienso el que representa los méritos y la justicia de Cristo. El incienso no son nuestras oraciones. Nuestras oraciones se mezclan con el incienso que es la justicia de Cristo. Su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios. Delante del velo del lugar santísimo había un altar de intercesión perpetua, el altar del incienso, y delante del lugar santo un altar de expiación continua. Había que acercarse a Dios mediante la sangre y el incienso, ¿sí? Al lugar santo. Símbolos que señalaban al gran mediador a través de quien los pecadores pueden acercarse a Jehová y a través de quien únicamente puede otorgarse misericordia y salvación al alma arrepentida y creyente. Mientras de mañana y de tarde los sacerdotes entraban en el lugar santo a la hora del incienso, el sacrificio diario estaba listo para ser ofrecido sobre el altar de afuera, en el atrio. Esta era una hora de intenso interés diariamente para los adoradores que se congregaban ante el tabernáculo. Antes de allegarse a la presencia de Dios por medio del ministerio del sacerdote, debían hacer un ferviente examen de su corazón y confesión de sus pecados. Se unían en oración silenciosa con los rostros vueltos hacia el lugar santo. Eso pasaba, hermanos. Bueno, acá dice, en esta costumbre, aquí dice, sobre el pan de la proposición, pero hermanos, quiero llegar a esta parte aquí. La parte más importante del servicio diario en la que se realizaba en favor de los individuos era la que se realizaba en favor de los individuos. Diariamente, ¿qué se hacía? El pecador arrepentido traía su ofrenda a la puerta del tabernáculo y colocando la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados. Así, en un sentido figurado, los trasladaba de su propia persona a la víctima inocente, al animal. Y el sacerdote llevaba, el pecador que traía la víctima mataba al animal y el sacerdote llevaba la sangre al lugar santo, diariamente, y la rociaba ante el velo, detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había violado. Esto era lo que pasaba todos los días, diariamente, ¿sí? En la mañana y en la tarde. Con esta ceremonia, entonces miren, aquí empatamos. Con esta ceremonia y en un sentido simbólico, el pecado era trasladado al santuario por medio de la sangre. Entonces, ese santuario era contaminado porque el sacerdote entraba con la sangre que había sido vertida por un animal a quien el pecador le había transferido los pecados. Entonces, el pecador le transfería los pecados al animal, el animal era muerto, se recibía su sangre y esa sangre
llevaba el pecado, el sacerdote llevaba esa sangre que contenía el pecado y la rociaba sobre el velo del lugar santo y así lo contaminaba. Otras veces el sacerdote comía la carne y entraba y contaminaba el santuario, ¿cierto? Las dos ceremonias simbolizaban por igual el traslado del pecado del hombre arrepentido, del hombre arrepentido al santuario. De esa manera se contaminaba el santuario durante todo el año. Se lo contaminaba con los pecados del pueblo. ¿Y qué pecados contaminaban ese santuario? Los pecados que habían sido reconocidos, confesados y transmitidos a la víctima, cuya sangre era llevada a ser asperjada al velo del lugar santo, ¿cierto? Sobre ese velo se asperjaba, se contaminaba el santuario. Si se contaminaba el santuario, pues tocaba limpiarlo una vez al año. Vamos a leer. Tal era la obra que se hacía diariamente durante todo el año. Con el traslado de los pecados de Israel al santuario, los lugares santos quedaban manchados y se hacía necesaria una obra especial para quitar de allí los pecados. Entonces, noten, como los lugares santos, el lugar santo y el lugar santísimo quedaban manchados, porque se asperjaba la sangre y se asperjaba la sangre sobre el velo también. Quedaban manchados con los pecados, quedaban contaminados. Entonces se hacía necesaria una obra especial para quitar de allí esos pecados, quitar de allí los pecados. ¿Y cómo era que se quitaba de allí los pecados? ¿Sí? Porque esto que sucede acá, pues es lo que sucede en el cielo, porque el santuario terrenal y sus servicios y el sacerdote es figura y sombra de las cosas celestiales. Dios ordenó que se hiciera expiación para cada una de las sagradas divisiones, lo mismo que para el altar. Entonces el Señor va a ordenar que se haga expiación. ¿Sí? Allí en Levítico 16, 19, en Levítico 16, 19, que ahora lo vamos a leer, pero que quizás como está allí citado, Levítico 16, 19 dice, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Entonces, se hacía necesario, bueno, Dios ordenó que se hiciera limpieza, expiación, purificación para cada una de las sagradas divisiones, lugar santo, lugar santísimo, y sobre el altar que estaba fuera en el atrio. ¿Sí? Eso fue lo que básicamente, hermanos, eh, estudiamos en la vez pasada. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en detalles, hermanos. Vamos a entrar en detalles para ver, ¿cierto? Para ver esta parte donde nosotros queremos ilustrar sobre el día de la expiación, sobre el día de la expiación. Hemos dicho, hermanos, que hoy vamos a hacer unos preliminares para mañana, ¿cierto? Entrar en mayores detalles. Y avanzaré hasta las 8:30 y mañana vamos a continuar a la hora del culto, ¿cierto? Para hablar sobre ese día donde se purificaba el santuario de los pecados con los cuales se había contaminado ese santuario. Bueno, ya repasamos, ya dijimos que el día de la expiación era una de las fiestas solemnes, de las 7 fiestas que están registradas allí en el libro de Levítico capítulo 23. Específicamente, el día de la expiación está registrado en el libro de Levítico 23, del 23 al 27. Quiero leerles lo que sucedía antes de la expiación. Allá en Levítico 23, 23 empieza diciendo así. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, la fecha, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis
sábado, o sea, día de reposo. No era séptimo día, era sábado, podía caer primer día de la semana, día de reposo. Una conmemoración al son de trompetas. Entonces, las trompetas, la fiesta de las trompetas se realizaban en el mes séptimo, el primer día del mes. Desde ahí se empezaba a celebrar las trompetas. En el mes séptimo, al primero del mes, tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas. Esas trompetas anunciaban que venía el día de la expiación. Esas trompetas anunciaban juicio, porque la trompeta es sinónimo de guerra, de juicio, ¿sí? Y una santa convocación, o sea, día de reposo. Ninguna obra servil haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Luego sigue diciendo, allá a partir del versículo 26. Y habló Jehová a Moisés diciendo, aquí se le va a dar, hermanos, la orden a Moisés de realizar en el mes séptimo, a los 10 días del mes, de realizar el día de la expiación, la fiesta del día de la expiación, la fiesta de la expiación. Dice, empero a los 10 de este mes séptimo será el día de las expiaciones. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ninguna obra haréis en este mismo día, porque es día de expiaciones, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Mire que la expiación se hacía para reconciliarse con Jehová vuestro Dios. ¿Y cómo era que se reconciliaban? Eso es lo que vamos a entender. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, de sus pueblos, hermanos. Si lo que sucede en el santuario terrenal sucede en el cielo, y si en algún momento dado el Señor pasa al lugar santísimo a hacer el gran día de la expiación, y nosotros debemos estar afligidos y confesando nuestros pecados y viviendo solemnemente, ¿qué pasa con el que no, y cualquier persona que no se afligía, como dice ahí el versículo 29, porque toda persona que no se afligiere, que no se compungiera por sus pecados, que no los reconociera, que no guardara la ley, que no le pusiera cuidado al dejar de pecar, una persona que en ese día no se afligiere, no se arrepintiere, no se compungiere por su pecado, debía ser cortado de su pueblo. Cualquier persona que hiciera obra alguna en este mismo día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ninguna obra haréis, estatuto perpetuo es por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Sábado de reposo será vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 del mes en la tarde. Terminaba el día 9 del séptimo mes, se ocultaba el sol, entonces empezaba el 10.º día. Allí tenían que empezar día de reposo. De tarde, dice, comenzando a los 9 del mes en la tarde. De tarde a tarde holgaréis o guardaréis vuestro sábado. Esta es una versión de 1909. De tarde a tarde guardaréis vuestro sábado. De puesta de sol a puesta de sol. Entonces, lo que vamos a leer ahora en Levítico 16, del 1 al 34, donde se presenta básicamente el día de la expiación, y vamos a tratar de una manera general, seguir un orden. Primero lo vamos a leer, pero lo que vamos a tratar de encontrar en ese orden del rito es lo siguiente. Lo vamos a leer de aquí y luego lo vamos a detallar. Primero, entrada de Aarón en el santuario. O sea, vamos a empezar desde que Aarón entraba en el santuario. Previamente habían otras cosas que hacer, ¿sí? El sacerdote se apartaba de su casa, se concentraba, se preparaba, se tocaba la trompeta, se anunciaba. Pero ese día, el día de la expiación, aquí vamos a generalizar y vamos a empezar desde que Aarón, el sumo sacerdote, entraba al santuario.
Primero ofrecía ofrenda por su pecado y por su casa, ¿sí? Un sacrificio por sus pecados y los de su casa, y llevaba la sangre y el incienso al lugar santísimo. Fíjese que ese día Aarón entraba primero al lugar santísimo. Lo vamos a leer, ¿cierto? Luego Aarón ofrecía ofrendas por el pecado y holocaustos por el pueblo. Procedía a echar suerte sobre los dos machos cabríos para escoger cuál era para Jehová y cuál era el que iba a representar a Satanás. Se le llamaba Azazel, que iba a ser luego dejado abandonado en el desierto, ¿cierto? Luego de echar suertes y seleccionar el macho cabrío de Jehová, lo mataba a ese macho cabrío, el macho cabrío del Señor, y con esa sangre hacía expiación por el lugar santo y por lugar santísimo. Primeramente por lugar santísimo. Hace expiación por el altar del holocausto luego afuera, con la sangre mezclada del becerro y del macho cabrío. Mezclaba esas dos sangres, el becerro y el macho cabrío. Bueno, ¿cuál becerro? Ahora vamos a ver cuál becerro. Después de que hacía expiación por el altar, ¿qué hacía? Le ponía ambas manos sobre el macho cabrío de Azazel, le transfería todos los pecados que había sacado del santuario, que se habían acumulado durante todo el año, con la sangre había purificado, sacó los pecados del lugar santísimo, del lugar santo, del altar, del holocausto, y se los pasó al macho cabrío de Azazel, simbolizando que Satanás es quien va no a expiar, sino a cargar, a pagar por todos los pecados que les hizo cometer a los impíos y por los pecados que le hizo cometer al pueblo de Dios, que afortunadamente a tiempo los confesamos, nos apartamos por el poder de Dios. Luego de que pasaba eso y le pasaba los pecados al animal, al macho cabrío de Azazel, entonces se cambiaba las vestiduras, se lavaba y ofrecía el sacrificio por él y por el pueblo, y entonces se quemaba el becerro fuera del campamento. Todo eso lo vamos a detallar. Para eso necesitamos ir a la Biblia. Abran su Biblia, por favor. Abran su Biblia porque es bueno que ustedes sepan en dónde está escrito los detalles del día de la expiación. Ya dijimos que allá en Levítico 23 se dio la orden de las fiestas solemnes que se debía realizar ahí en el santuario con el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y que entre esas fiestas estaba el día de la expiación. Ya dijimos que se celebraba en el en el séptimo mes, el día séptimo. Y habló Jehová a Moisés, dice Levítico 16. Y habló Jehová a Moisés después que murieron los dos hijos de Aarón, cuando se llegaron delante de Jehová y murieron. ¿Por qué murieron? Porque ofrecieron fuego extraño, ¿sí? Ofrecieron fuego extraño. El fuego lo debía poner Dios, pero ellos dijeron, no, fuego es fuego, prendamos. Y inmediatamente descendió fuego del cielo y los quemó a ellos. Y murieron dentro del lugar santo, hermanos. Murieron los dos hijos de Aarón, que eran los que ayudaban allí a oficiar diariamente. Murieron porque ofrecieron fuego extraño. El fuego extraño hoy en día son las falsas doctrinas, la falsa adoración. Cuando se cree, se apoya y se practica doctrinas evangélicas y católicas como lo está haciendo la denominación adventista de la corporación. Cuando se cantan himnos que no tienen letra de pureza doctrinal. Y cuando se hacen dentro de los sitios donde se adora, donde se hacen esas escenas, esos mimos, esas dramatizaciones, esos bailes, esos instrumentos de música que Dios no aprueba, fuego extraño, falsa adoración. También cuando se practican bautismos de manera incorrecta, fuego extraño, bautismos de la Gran Babilonia por profesión de fe, sin cumplir los requisitos que exige Dios en su solemnidad,
donde la persona que va a bautizar, si yo voy a bautizar a una persona en la doctrina historicista y en la justicia de Cristo, bueno, yo debo haber dado el ejemplo de haberme bautizado o rebautizado. Yo no puedo empezar a bautizar sin tener la autoridad del cielo, no de los hombres, pero por lo menos haber sido rebautizado en la doctrina pura y haber dado testimonio y ejemplo de que ahora he aceptado la verdadera justicia de Cristo y la verdadera doctrina. Una persona que no ha sido rebautizada en la justicia de Cristo, en la sana doctrina, en la pureza doctrinal, ¿cómo puede empezar a bautizar? Tiene que primero ser bautizada. Cuando una persona bautiza en el verdadero bautismo, ambas personas deben bajar a las aguas bautismales, ambas personas. No bautizar allí en una tina, en una caneca y el uno afuera seco y el otro mojándose. Eso no cumple el símbolo. Allí en Hechos, capítulo, allá cuando se narra en Hechos 8, el bautismo de Felipe y el eunuco, la Biblia dice claramente que bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y Felipe lo bautizó. Cuando se bautiza en el adventismo historicista, se pide en una oración solemne la bendición de las aguas, la santificación de las aguas, se presenta a la persona, se le agradece a Dios, ¿sí? Y la persona que la bautiza con la fórmula bautismal del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no se hace así, es fuego extraño, fuego extraño. Entonces, dice acá, hermanos, que el versículo 2, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que era el sumo sacerdote, di a Aarón, le dijo a Moisés, que no en todo tiempo entre en el santuario del velo adentro, o sea, en el lugar santísimo. Que no entre todos los días al lugar santísimo, delante de la cubierta que está sobre el arca. Que no entre todos los días, allá al lugar santísimo donde estaba el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre la cubierta del arca que se llama propiciatorio. Ahí aparecía la gloria del Señor. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro por expiación y un carnero en holocausto. Entonces, ahorita vamos a leer y luego vamos a ordenar todos estos ritos, ¿sí? Todos estos pasos. Pero aquí dice que debía entrar con un becerro, un ternero, ¿cierto? Sin mancha, para hacer expiación con su sangre y un carnero para holocausto. Ya se mencionan dos animales aquí. La túnica santa de lino se vestirá, versículo 4, para el día de la expiación. La túnica santa de lino se vestirá y sobre su carne tendrá pañetes de lino, la vestidura blanca, y ceñiráse el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas, después de lavar su carne con agua, se ha de vestir. Versículo 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabrío para expiación. Miren, allí ya van otros dos, cuatro animales. Dos machos cabríos que iba a seleccionar de entre la congregación, ¿sí? Y un carnero para holocausto. Bueno, allí van cinco animales ya. Un carnero para holocausto. Y hará al llegar Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Primero ofrecía Aarón, eh, primero ofrecía Aarón el becerro que había traído para hacer reconciliación por sus pecados y los de su casa. Después tomará los dos machos de cabrío, los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio. Echará suertes Aarón sobre los dos machos cabrío
la una por Jehová, la otra por Azazel. Azazel representa a Satanás. Cuando veamos el ataque al santuario, vamos a ver que en la Biblia de Andrews, que distribuye la corporación adventista, dicen que Azazel no representa a Satanás y que no saben a quién representa. Así como dicen en las escuelas sabáticas que el 666 se le puede aplicar a cualquier personaje y que por ahora no tienen la seguridad a quién se le aplica. Lo vamos a ver cuando presentemos el ataque al santuario. Y hará al llegar Aarón el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Hermanos, de estos dos machos cabrío, sobre las cuales, dos cabras machos, sobre las cuales echaba suertes, machos, ¿no? Uno para Jehová, otro para que represente a Satanás. El macho cabrío de Satanás, a ese no se lo mataba y no se metía la sangre al santuario. Es más, ese macho cabrío ni siquiera entraba al santuario. ¿Y por qué digo esto? Porque hay algunos indoctos e inconstantes que tuercen la verdad y que nos dicen a nosotros que nosotros creemos que Satanás es el que va a expiar nuestros pecados. Pero Satanás no expía nuestros pecados. Ni siquiera no se lo degüella, no se mete la sangre de él, ni siquiera él entra al santuario. Él va a ser el portador de todos los pecados y va a pagar con su muerte, con su destrucción, el pecado de todos. Pero él no va a expiar ningún pecado. Él va a cargar con la culpa, que es muy diferente. Bueno, aquí se ha mencionado los animales y dónde debía entrar. Vamos a seguir leyendo. Versículo 10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará llegar a Aarón el becerro que era suyo para expiación, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Vuelve a repetir lo que ya había dicho antes. Después tomará el incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo meterá del velo adentro. Entonces en una mano llevaba el incensario y en la otra mano llevaba el perfume en sus puños, ¿cierto? Lo meterá del velo adentro. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, sobre el altar del incienso. Y la nube del perfume cubrirá la cubierta que está sobre el testimonio y no morirá. Entonces ese incienso que Aarón ofrecía sobre el altar del incienso entraba al lugar santísimo, cubría el propiciatorio y entonces Aarón podría entrar para que no muera. ¿Sí? Ese incienso está representando la justicia de Cristo, sus méritos. Bueno, versículo 14. Luego, dice, tomará luego de la sangre del becerro y rociará con su dedo hacia la cubierta al lado oriental. Hacia la cubierta esparcirá 7 veces de aquella sangre con su dedo sobre el propiciatorio. Después degollará en expiación el macho cabrío que era del pueblo y meterá la sangre de él del velo adentro y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro y esparcirá sobre la cubierta y delante de la cubierta otra vez y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo del testimonio, o sea, al lugar santo, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Y ningún hombre estará en el tabernáculo del testimonio cuando él entrare a hacer la reconciliación en el santuario, hasta que él salga. Recuerden que aquí se le dice tabernáculo del testimonio al lugar santo, santuario al lugar santísimo. Ningún hombre estará en el tabernáculo del testimonio, en el lugar santo, eh, eh, cuando él entrare a hacer la reconciliación en el lugar santísimo, hasta que él salga y haya hecho la reconciliación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Estoy apenas leyendo
lo que dice las Sagradas Escrituras sobre el día de la expiación, sobre los animales y sobre cómo debía entrar Aarón. Ahora vamos a organizar todo esto que estamos leyendo, ¿verdad? Pero no hemos terminado de leer Levítico 16. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Bueno, este versículo 19 no lo habíamos leído, ¿verdad? El versículo 16, aquí terminamos el 17. Nos hemos saltado el 18. Vamos a leer de la Biblia directamente el 18 en Levítico, en el libro de Levítico, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 18, dice la palabra de Dios, y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo espiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Por eso era que les mostraba, recuerdan, los cuernos del altar del incienso. Ese día tendría que colocar, ¿sí? Primeramente tenía que colocar sobre los cuernos de ese altar la sangre. Dice el versículo 20, y cuando hubiere acabado de expiar el santuario, o sea, el lugar santísimo, y el tabernáculo del testimonio, o sea, el lugar santo, y el altar del atrio, hará llegar el macho cabrío vivo, el de Azazel, vivo, y pondrán, o sea, lo hará traer, quiere decir, no lo meterá al santuario, sino que lo hará traer. Estaba ya esperando, marcado con una cinta que decía Azazel, ¿sí? ¿Y qué dice? Pondrá a Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo, el de Azazel. Confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, todos esos pecados que había sacado del lugar santísimo, del lugar santo y del altar, se los ponía ahora sobre este animal que representaba a Satanás. El santuario quedaba limpiado, quedaba purificado de los pecados. Ahora se los cargaban al macho cabrío de Azazel. ¿Y qué dice? Y aquel macho cabrío, dice el versículo 22, llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos, o sea, del pueblo y del sacerdote, a tierra inhabitada, allá al desierto, y dejará ir el macho cabrío por el desierto, simbolizando a Satanás que va a quedar en este desierto durante los 1000 años. No se le va a permitir ir a otros mundos, los impíos de esta tierra van a estar todos muertos, quedará en este desierto, él y sus ángeles. Luego dice el versículo 23, después vendrá Aarón al tabernáculo del testimonio y se desnudará las vestimentas de lino. Fíjese que él ofició con las vestimentas de lino, con esas vestimentas entró al lugar santísimo, que había vestido para entrar en el santuario y pondrálas allí. Hermanos, las vestiduras de lino están representando la humanidad de Cristo. ¿Cómo el Señor Jesucristo pudo en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza caída, pudo vencer la tentación y expiar el pecado, vencer a Satanás, vencer la tentación, vencer el pecado? Y cómo Él va a conservar, como nuestro sumo sacerdote, va a conservar, hermanos, la humanidad, la naturaleza humana como la nuestra a lo largo de toda la eternidad. ¿Sí? Él renunció, hermanos, y quiso tomar la forma de siervo. Bueno, el versículo 24 dice así. El 23 dijimos, después vendrá Aarón al tabernáculo del testimonio, allí al lugar santo, y se desnudará las vestimentas de lino con las que había entrado al lugar santísimo, que había vestido para entrar en el lugar santísimo, y pondrálas allí, en el lugar santo. Lavará luego su carne con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos, saldrá, o sea, sus vestidos, sus vestiduras áureas, saldrá como sumo sacerdote, saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo,
y hará la reconciliación por sí y por el pueblo. Y quemará el cebo de la expiación sobre el altar, y el que hubiere llevado el macho cabrío de Azazel, lavará sus vestiduras, lavará también con agua su carne, y después entrará en el real. Eso es lo que dice el libro de Levítico, en el capítulo 16. Sigo leyendo. Y sacará fuera del real el becerro del pecado y el macho cabrío de la culpa, la sangre de los cuales fue metida para hacer la expiación en el santuario, y quemarán en el fuego sus carnes, sus pellejos, sus carnes y su estiércol. Y el que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su carne con agua, y después entrarán en el real. Versículo 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo. Ahora va a volver a repetir. En el mes séptimo, a los 10 del mes, afligiréis vuestras almas. Ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros. Porque en este día, en el mes séptimo, en el 10º día, en este día se os reconciliará para limpiaros, día de la expiación, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Entonces, ¿qué pasaba durante el año? El sacerdote metía la sangre que llevaba el pecado y contaminaba el santuario. ¿Qué pasaba con el pecador? El pecador era perdonado, pero sus pecados quedaban allí registrados. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el gran día de la expiación, y una vez que termine ahí el día de la expiación, entonces dice que en ese día se os reconciliará, seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. En ese día, cuando terminaba la expiación, quedaba el pueblo limpio de todos los pecados que estaban allí registrados en el santuario. Bueno, vamos a ver que nuestros pecados están registrados en los libros del cielo, que el Señor está haciendo ahora, después de 1844, la expiación, que estamos viviendo en el gran día de la expiación, que nuestros pecados reconocidos, arrepentidos, confesados en los méritos de Jesús son perdonados, pero que aparecen en los registros y que por ahora son perdonados, mas no borrados. Nuestros pecados, los de los justos, los que hemos sido declarados justos o justificados, son perdonados, pero no borrados. Y cuando termine la expiación, el Señor va a borrar nuestros pecados, que han sido perdonados, borrados. Pero los pecados de los impíos, allá en el santuario terrenal, ni siquiera reconocieron, ni se prepararon, ni trajeron el animal, ni se arrepintieron, ni confesaron, ni le pasaron, ni reconocieron, ni le pasaron, ni le transfirieron sus pecados al animal. No fueron ni reconocidos ni confesados. Menos van a ser borrados y menos perdonados. Esos pecados de los impíos no van a ser ni perdonados ni borrados. ¿Y por qué no van a ser borrados? Porque cuando ustedes y yo vayamos al cielo a hacer el juicio de comprobación de los impíos, veremos en esos registros por qué los impíos que se perdieron. Entonces los pecados no van a ser borrados. Nuestros pecados son perdonados ahora, pero serán borrados cuando termine la expiación. Voy a seguir. Versículo 31. Bueno, repito otra vez. Versículo 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 del mes, afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero. Era para todos. Eso no era solamente para el pueblo de Israel. ¿Sí? El natural y el extranjero podían
también arrepentirse, confesar sus pecados, aceptar el perdón. Ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros, porque en este día se os reconciliará. En este día, para limpiaros, seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Ese día. Sábado de reposos para vosotros, y afligiréis vuestras almas por estatuto perpetuo, y hará la reconciliación el sacerdote que fuere ungido, y cuya mano hubiere sido llena para ser sacerdote en lugar de su padre, se vestirá las vestimentas de lino, las vestiduras sagradas, y espiará el santuario santo, o sea, el lugar santísimo, y el tabernáculo del testimonio, lugar santo. Espiará también el altar del holocausto, y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis por estatuto perpetuo para espiar a los hijos de Israel de todos sus pecados una vez en el año, y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Hermanos, así dicen en las Sagradas Escrituras sobre el día de la expiación. Estoy inquieto, hermanos, porque en esta versión, eh, acá en estos versículos, dice, me llamó la atención esa palabra real, ¿no? La palabra real que por allí dice, esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, lo limpiará, lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Voy a ver si me la encuentro por ahí, si algún hermano la ayuda a mirar, por favor. Creo que está acá en la anterior. Bueno, bueno, voy a seguir. Voy a revisar y mañana hago esa aclaración, ¿cierto? Entonces, hermanos, en este tiempo que nos queda, vamos a leer un poquito más del contexto. No hemos entrado a detallar todavía el orden de lo que se hacía en el día de la expiación. Eso lo vamos a hacer mañana a la hora del culto, pero quiero poner un poquito más de contexto para que nos vayamos familiarizando. Cómo se hacía el día de la expiación, el orden de esos ritos y lo que significa que estemos viviendo nosotros en el gran día de la expiación. En el capítulo 2 del libro Cristo en su santuario, que es una recopilación de citas de patriarcas y profetas y conflicto de los siglos, podemos leer esto, ¿cierto? Una vez al año. Así dice, el día de la expiación se titula allí. Una vez al año, en el gran día de la expiación, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para limpiar el santuario, limpiarlo de los pecados acumulados ahí durante el año. La obra allí desarrollada completaba el ciclo anual de ceremonias, el gran día de la expiación. Una vez al año, en el gran día de la expiación, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para limpiar el santuario. La obra allí desarrollada completaba el ciclo anual de conferencias, de ceremonias. A ver, hermano Alfonso, no lo estoy escuchando. Hermano, está silenciado. Hermanos, estoy silenciado hace cuánto tiempo, mucho tiempo No, atrás, no, apenas, ¿cierto? unas palabritas Ya, solamente. Así con el sonido, mi hermano Carlos. ya mi hermano Alfonso, bueno, muchas gracias, gracias. Una vez al año, en el gran día de la expiación, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para limpiar el santuario de los pecados que se habían acumulado durante todo el año. Pero esos pecados que se habían acumulado eran los pecados que el pueblo había reconocido, de los cuales se había arrepentido, pecados transferidos al animal y que con la sangre habían entrado allí al lugar santo, a contaminar también el velo y habían contaminado todo el santuario. Los pecados que no habían sido reconocidos, ni de los cuales se habían arrepentido,
Ni siquiera entraban allí al santuario. Por lo tanto, no podían ser objeto de expiación, de perdón, ¿cierto? De limpieza. En ese día, cuando terminaba la expiación, quedaba purificado el santuario, purificado de los pecados que se habían acumulado ahí durante el año. Y el pueblo era perdonado, era liberado, era fiesta para el pueblo perdonado. Mas no era así para los otros. Para los otros era un día de juicio, era un día de destrucción. La obra allí desarrollada completaba el ciclo anual de ceremonias. Habían varias ceremonias que se hacían allí, varias fiestas solemnes. Sigo leyendo de Cristo en su santuario. En el día de la expiación, se llevaban 2 machos cabríos a la puerta del tabernáculo y se echaba suerte sobre ellos. Mire que la hermana Juay acá va a comentar ya directamente desde que se echaba suerte sobre estos 2 machos o cabras machos. ¿Sí? Se echaba suerte. Una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Bueno, alguien estará pensando, pero ¿cómo así que echar suertes? Bueno, realmente era un sistema, hermanos, como lo vamos a ver mañana, era un sistema para que la elección del macho cabrío para Jehová y la elección del macho cabrío que representaba a Satanás quede solamente en manos de Dios. Ellos metían en una urna, en una cajita, donde no podían ver nada, ¿sí? Metían 2 fichas o de madera o de otro metal después que fue más puro, metían y sacaban sin ver, ¿cierto? Y sacaban con la lectura que decía Azazel, Azazel, macho cabrío de Jehová, macho cabrío de Jehová. Al macho cabrío de Jehová lo marcaban, ¿cierto? Para que no se confundan, porque estos 2 animales tenían que ser lo más parecidos, casi idénticos. Pero el uno iba a ser ofrecido, ¿sí? En expiación para Jehová, y el otro iba a representar a Satanás sobre el cual se iba a depositar los pecados. El macho cabrío sobre el cual caía la primera suerte debía matarse como ofrenda por el pecado del pueblo. Ese era el macho cabrío de Jehová. En expiación se mataba. El otro no se mataba. No podía hacerse expiación con ese otro. Y el sacerdote debía llevar la sangre dentro del velo y rociarla sobre el propiciatorio. Con esa sangre de ese macho cabrío tenía que entrar dentro del velo, o sea, pasar el lugar santo, entrar al lugar santísimo y esparcir la sangre sobre la tapa del arca que se llamaba propiciatorio, para purificar el lugar santísimo porque se había contaminado con los pecados. Termina diciendo, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, lugar santísimo primero, lugar santo ese día, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. ¿Qué más sigue diciendo? Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Miren, hermanos, miren qué particular. El pecador durante el año, el que había pecado y reconocía su pecado, traía un animal, de acuerdo a lo que podía ofrecer. Traía un animal sin tacha, y era esa sangre, y le transfería los pecados a ese animal. El pecador le transfería los pecados al animal. Mataba al animal y el sacerdote recogía la sangre y con esa sangre entraba al santuario, al lugar santo, y contaminaba el santuario. En el día de la expiación,
el sacerdote, que ya había ofrecido su animal para ser perdonado, el sacerdote entraba con esa sangre, hacía expiación por el lugar santísimo, por el lugar santo y por el altar. Sacaba los pecados. Simbólicamente, los pecados. Durante el año el sacerdote entraba con la sangre que llevaba el pecado. Ahora en el día de la expiación, el sacerdote sacaba los pecados sobre su cuerpo, los sacaba y allá afuera se los pasaba al macho cabrío que representaba a Satanás, al macho cabrío de Azazel. Entonces, durante el año, el sacerdote metía en la sangre el pecado, o al comer la carne, metía el pecado y contaminaba el santuario. En el gran día de la expiación, el sumo sacerdote entraba con la sangre, limpiaba el santuario y los pecados los sacaba de su cuerpo y se los pasaba ahora al macho cabrío de Azazel y lo enviaba al desierto para que aquel macho cabrío llevara, dice así, y aquel macho cabrío, el de Azazel, llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Satanás va a cargar sobre sí. No va a ser expiación, no, va a pagar, va a cargar sobre sí los pecados, no solamente de los impíos, sino los pecados del pueblo de Dios que reconoció, de los cuales se arrepintió y que por fe fueron perdonados a través de la sangre de Cristo. Satanás va a pagar por eso. Algo particular. Solo después, noten esto es muy importante, porque hermanos, tenemos que entender qué sucedía en el día de la expiación y cuándo terminaba la expiación. ¿Y por qué es importante entender cuándo terminaba la expiación? En el santuario terrenal. Porque lo que sucede en el santuario terrenal es figura y sombra de lo que sucede en el santuario celestial, donde está el santuario verdadero, el santuario celestial. ¿Cuándo es que cuándo es que debía terminar la expiación? ¿Cuándo es que terminaba la expiación en el santuario terrenal? ¿Y cuándo es que debe o debía terminar la expiación en el santuario celestial? Porque al adventista moderno le han enseñado la doctrina evangélica que la expiación terminó en la cruz. Entonces esto que vamos a leer es muy importante. Permítanme leer. Solo después de haberse alejado al macho cabrío de esta manera, o sea que le confesaron los pecados y lo llevaron para el desierto, se consideraba el pueblo libre de la carga de sus pecados. Libre de la carga de sus pecados. Todo hombre debía contristar su alma mientras se verificaba la obra de expiación. Todos los negocios se suspendían y toda la congregación de Israel pasaba el día en solemne humillación delante de Dios, en oración, ayuno y profundo análisis del corazón. ¿Qué día tan solemne era ese? El día de la expiación. La expiación ese día no terminaba afuera en el altar del sacrificio, cuando se mataba a la víctima. Allí no terminaba. Esa sangre tenía que ser ingresada al lugar santísimo y hacer expiación por ella. Después al lugar santo, después al altar. Y el sacerdote tenía que entrar después con sangre a hacer expiación y sacar los pecados y transferírselos al macho cabrío de Azazel y enviarlo al desierto. Cuando ya se lo enviaba al desierto, el pueblo, dice, quedaba libre de la carga de sus pecados. Pero la expiación no terminaba afuera en el atrio. Para el evangélico moderno y el adventista moderno, la expiación terminó en el atrio, porque la expiación terminó en la cruz, en el Gólgota, en el atrio. Y entonces el Señor Jesucristo lo que está haciendo ahora, ofreciendo su sangre, haciendo expiación en el lugar santo, primero en el lugar santo, a partir del año 31, y luego en el lugar santísimo a partir de 1844. Esa obra de expiación
de intercesión, de limpieza del pecado en el santuario celestial, que es contaminado con nuestros pecados, hermanos, para el adventista moderno y para el evangélico y para el católico, eso que está haciendo el Señor Jesucristo allá no sirve de nada. No sirve de nada. Porque para ellos la expiación terminó en la cruz. Y ahora el Señor Jesucristo solamente está aplicando los beneficios de la expiación que terminó en la cruz. Bien delicado este asunto, hermanos. Están burlándose de la expiación, burlándose de lo que el Señor está haciendo en el santuario celestial. Están despreciando a nuestro sumo sacerdote, están pisoteando sus méritos, pisoteando su sangre, rechazando y ofreciendo fuego extraño. Terrible situación, hermanos, para ellos. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo solemne. Por eso, hermanos amados, vamos a terminar diciendo en esta noche, mediante este servicio anual, se le enseñaba al pueblo importantes verdades acerca de la expiación. En la ofrenda por el pecado que se ofrecía durante el año, se aceptaba un sustituto en lugar del pecador, en el servicio diario, ¿no? En la ofrenda por el pecado que se hacía durante el año, se aceptaba un sustituto en lugar del pecador. Pero la sangre de la víctima no hacía completa expiación por el pecado. El pecador era perdonado, pero el pecado quedaba registrado ahí en el santuario. Solo proveía un medio en virtud del cual el pecado se transfería al santuario, o sea, al servicio diario. Solamente proveía un medio en virtud del cual o gracias al cual el pecado se transfería al santuario. Al ofrecerse la sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley. Claro, el pecador que traía el animal para que muera reconocía que había violado la ley, por lo tanto reconocía su autoridad. Yo pequé, traigo este animal, le voy a transferir mis pecados, él va a morir en lugar mío, su sangre va a contaminar el santuario y esa sangre va a ser llevada ahí frente al velo, porque ahí enseguida del velo estaba la ley, que la violación de la ley exigía la muerte del pecador. ¿Sí? Al ofrecerse la sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley. Hermanos, aquellos que hoy en día no están reconociendo que Cristo está haciendo expiación en el lugar santo primero y luego en el lugar santísimo, no reconocen la autoridad de la ley. No la reconocen. Para ellos la ley fue clavada en la cruz. Es un yugo de esclavitud. La ley no se puede guardar y vas a seguir pecando hasta que Cristo venga. No reconocen la autoridad de la ley. Pero el pecador en el servicio diario reconocía la autoridad de la ley, confesaba la culpa de su transgresión y expresaba su fe en aquel que habría de quitar los pecados del mundo, aquel cordero que habría de venir. Por eso en Juan 1:29, cuando Juan Bautista lo ve a Jesús, dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no quedaba completamente el pecador exonerado de la condenación de la ley. Ahora, ¿por qué no quedaba completamente exonerado de la condenación de la ley el pecador solamente con el servicio anual? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque el verdadero Cordero no había muerto, no había venido, ¿sí? No se había hecho expiación, limpieza, no se había terminado la expiación. Tocaba esperar a que se llegue el día, el gran día de la expiación para sacar entonces los pecados de ese santuario y transferírselos a Saced. Sigo leyendo. En el día de la expiación, el sumo sacerdote, llevando una ofrenda por la congregación, entraba en el lugar santísimo con la sangre y la rociaba sobre el propiciatorio, encima de las tablas de la ley. Estamos comentando lo que ya leímos en la Biblia. En esa forma, los requerimientos de la ley que exigían la vida del pecador
quedaban satisfechos. Ah, ahora sí quedaban satisfechos. ¿Por qué? Los requerimientos de la ley. Porque ahora la sangre de la víctima, el sumo sacerdote la había llevado sobre el propiciatorio. La ley exigía la muerte del pecador. No moría el pecador, moría el sustituto. Pero se había satisfecho del requerimiento de la ley, que la paga del pecado es la muerte. Entonces, en su carácter de mediador, el sacerdote tomaba los pecados sobre sí mismo y saliendo del santuario llevaba sobre sí la carga de la culpa de Israel. Miren, el cordero representaba a Cristo sin mancha, sin tacha. El sacerdote, el sumo sacerdote, también representaba a Cristo que tomó sobre sí los pecados de todos nosotros, que Dios le cargó en él los pecados de todos nosotros, llevaba sobre sí la carga de la culpa de Israel. Interesante. A la puerta del tabernáculo ponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrío, símbolo de Azazel, y confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y cuando el macho cabrío que llevaba estos pecados era conducido al desierto, se consideraba que con él se alejaban para siempre del pueblo. Tal era el servicio verificado como figura y sombra de las cosas celestiales. Hermanos, qué maravilloso es estudiar este tema del santuario. Esta ciencia del santuario es tan importante. La correcta comprensión de la doctrina del santuario es el fundamento de nuestra fe. Si nosotros estudiamos el santuario y entendemos, vamos a ser librados de muchos errores, de muchas doctrinas de demonios. ¿Sí? Bueno, hermanos, como el tiempo se me ha ido, ¿qué queda para mañana? Dios mediante mañana vamos a estudiar por qué estamos viviendo en el gran día de la expiación. ¿Sí? ¿Por qué estamos viviendo en el gran día de la expiación? Y vamos a hacer algo especial, hermanos. ¿Sí? Mañana, Dios mediante, vamos a ir a revisar un material bien, bien importante que tiene que ver con el día de la expiación y vamos a revisar esta parte de que estamos viviendo en el gran día de la expiación. Pero vamos a revisar, hermanos, paso a paso, cómo se obraba en ese día de la purificación del santuario. Vamos a revisar, ¿sí? Vamos a revisar esa parte de que estamos viviendo en el gran día de la expiación y vamos a revisar por qué esta doctrina del santuario es la base de todos los pilares que tenemos en la fe adventista historicista, ¿cierto? Y vamos a ver paso a paso, hermanos, cómo se hacía el orden del rito, de los ritos del santuario, paso a paso. Todo lo que se hacía para que quede en nosotros grabado, paso a paso, lo que se hacía, hermanos, en ese gran día de la expiación. Y luego, hermanos, estaremos revisando cuál era el santuario de Daniel 8:14, que tenía que ser purificado. Porque Daniel 8:14 dice que tenía que ser purificado el santuario. ¿Sí? Al cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas. Y vamos a revisar también, hermanos, vamos a aprender esas matemáticas de Dios, esos cálculos exactos de Dios, ¿sí? Esas fechas, esos tiempos. Lo vamos a hacer de una manera muy ilustrativa, de tal manera que los niños la van a poder aprender y entender. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque queremos llegar a comparar el diagrama de las 2300 tardes y mañanas de la purificación del santuario. Tenía que ocurrir la purificación del santuario al final de las 2300 tardes y mañanas. Lo queremos comparar con el diagrama de los evangélicos
de las 70 semanas y de los testigos de Jehová, donde ellos entierran 1810 años de la profecía. No tienen en cuenta para nada los 2300 años. Se les olvidaron. Se olvidaron el contexto de Daniel 8 y Daniel 9 y solamente estudian las 70 semanas y mal estudiadas. Inician mal, terminan mal, torciendo los eventos. Queremos estudiar eso. Entonces necesitamos ir detalle por detalle, pero hermanos, entender que estamos viviendo en el gran día de la expiación, hermanos. Y este es algo solemne, es algo sagrado. Lo tenemos que recordar, lo tenemos que afirmar y tenemos que vivir pensando, hermanos, que estamos viviendo en el día de la expiación y que muy pronto, hermanos, el Señor va a dejar de interceder, el Señor va a salir, va a arrojar ese incensario que tiene en la mano, lo va a arrojar a la tierra, va a dejar de interceder. A eso se le llama el cierre del tiempo de prueba, el cierre del tiempo de gracia. Y el que es justo seguirá siendo justo y el que es injusto seguirá siendo injusto. Se habrá perdido para siempre. Así que mis hermanos, hoy hemos hecho un avance en esta prácticamente hora y media. Hemos estado poniendo el contexto. Mañana vamos a entrar en detalles. Si hay alguna pregunta, mis hermanos, con todo gusto estamos para responderla hoy o si no, pues en el día de mañana. Adelante, mis hermanos. ¿Hay algún aporte? ¿Algo adicional? Y si no, pues denme el espacio, por favor, para que mañana, en la hora en la hora de la tarde, en la hora de la clase bíblica, después de que hayamos estudiado todo el contexto y los detalles, hermanos, podamos hacer las respectivas preguntas o aportes o aclaraciones. Entonces, hermanos, si les parece bien a ustedes, vamos a ir de rodillas para darle gracias a Dios. ¿Está bien? Me quedé Amén. nos quedamos ahí para mañana revisar paso a paso el rito del día de la expiación, todo lo que se hacía ya en detalles y por qué estamos viviendo en el gran día de la expiación. Vamos a ir de rodillas, hermanos, para orar. Bendito Padre Celestial, a ti te damos, Señor, alabanza y gratitud en esta hora. Padre mío, muchas gracias porque la sangre de Cristo que se ofrece en el lugar santísimo del santuario celestial es suficiente, Señor, para perdonar nuestros pecados. Él es nuestro continuo intercesor, nuestro abogado. Él fue el que tomó el lugar que nosotros debíamos de tomar, dar la vida, Señor, por la violación de la sagrada ley de Dios. Padre Santo, gracias porque a través de las lecciones del santuario terrenal, tú quisiste ilustrar, Señor, el verdadero evangelio, el verdadero plan de salvación. Gracias, Señor, porque eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Padre mío, te ruego, Señor, que podamos entender la solemnidad de lo que significa estar viviendo en el día de la expiación. Ayúdanos a valorar, Señor, tu sacrificio, a valorar tus méritos, tu sangre, lo que tú has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer por nosotros a lo largo de la eternidad. Señor mío, aquí habemos personas que necesitamos entender realmente en qué consiste el Evangelio eterno, el Evangelio que trae vida, Señor, que trae paz, que trae poder para obedecer. Perdona, Señor, a aquellos que están ofreciendo fuego extraño, enseñando que la expiación terminó en la cruz y que ahora lo que tú estás haciendo no sirve de nada. Padre, perdónalos, ayúdales a entender, Señor, esta verdad. Ayúdales a aceptar, Señor, que el santuario terrenal era una figura y sombra del verdadero santuario celestial,
que en ese santuario terrenal la ley de Dios estaba allí en el lugar santísimo, dentro del arca. Asimismo, en el santuario celestial se encuentran los 10 mandamientos vigentes dentro del arca. Ayúdanos, Señor, a confiar en ese incienso que tú ofreces diariamente, Señor, en nuestro favor. Tus méritos, Padre mío, tu justicia, que es aceptada por el Padre en nuestro favor. Padre, gracias porque has extendido la vida de mis hermanos, nuestras vidas. Has extendido el tiempo de gracia hasta hoy. Señor, no queremos pensar qué habría sido de nosotros si quizás se hubiera cerrado la gracia ya y nosotros con pecados sin confesar, con una vida sin examinar. Ayúdanos, Señor, a través del Espíritu Santo, a cada día hacer un autoexamen, Señor, de nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos examine y que nos haga ver todos los caminos de perversidad que hay en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que nos guíe al verdadero arrepentimiento, a reconocer, a confesar ante Dios y a apartarnos, Señor, a arrepentirnos de verdad, como el arrepentimiento según Dios, para apartarnos con el poder que tú nos das y desarrollar un carácter santo, idóneo para el cielo. Bendice a las personas que hoy han estado escuchando este tema. Bendícele a sus esposos, a sus hijos, a su familia, a nuestros amigos que están estudiando. En esta noche mencionamos por nombre, Señor, especialmente a este joven llamado Carlos Santos, a la señora Clara, a la señora Gladys, a las personas que han estado recibiendo estudios, Señor, a los que han estado, a este joven que está trabajando allí en la casa de la hermana Ángela. Cuando el Espíritu Santo le ha impresionado en su mente para ver la hermosura que hay en las tablas de Habacuc. Señor, convéncelo a él de la verdad. Dale a la hermana la sabiduría del cielo para poder explicarle de una manera viva, Señor, en qué consiste el plan de salvación y la verdad de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Bendice los hogares de nuestros hermanos, a cada uno, Señor, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos también. Que en este día, Señor, tú puedas, por favor, retirar toda dolencia, toda enfermedad de nuestros hermanos que creen en ti y en tus méritos. Que nos ayudes a pasar un día agradable en tu divina presencia. Que nos ayudes a retraer nuestro pie para no pisotear las horas santas, a deleitarnos, Señor, a ser fervorosos en la oración, en el canto, en la presentación de la escuela sabática, del culto, de la escuela, de la clase bíblica, en las visitas que se van a hacer también, en las vigilias que se están haciendo, Señor mío. Gracias porque tú nos conservas la fe y el fervor para seguir adelante. Señor mío, dejo a tus hijos en tus tiernas manos de amor para que los bendigas. A nuestros amigos que están escuchando también estos temas, para que los bendigas en este santo día de reposo. A los hermanos fieles, a los que de verdad, Señor, oran y estudian la palabra para obedecerla. A los que no están confiando en seres humanos, a los que no están poniendo carne por su brazo. Te pido que también los bendiga, Señor. Y también te pido, Señor, que reprendas a aquellos que se rebelan contra la sana doctrina. Que tú te encargues, Señor, de aquellas personas que nos difaman, aquellos que nos persiguen, aquellos que hacen acepción de personas, aquellos que están actuando conforme actúa Roma, silenciando la voz de los mensajeros. Padre Santo, te pido que nos bendigas, que nos des fortaleza, que nos animes y que en este día, Señor, no sea un sábado más lleno de rutinas, de programas, sino que sea un día especial para adorarte, para, Señor, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de tu verdad,
de este pilar fundamental que es la doctrina del santuario. Gracias, Señor, por permitirnos los medios, los dones y los recursos para poder compartir con nuestros hermanos estas maravillosas lecciones. Oramos y pido bendición para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos entonces a permitir que en este momento nuestros hermanos puedan, de alguna manera, hermanos, despedirnos hasta el día de mañana, agradecer a Dios y permitir que de cualquier manera, hermanos, en este día tengamos, ¿cierto? Esperamos entonces, hermanos, que a través del himno que vamos a cantar, eh, podamos, Hermano poder- Carlos, sí, mi hermano, deme un santo segundito. día del Señor. Bueno, vamos a cantar entonces el himno Santo Día del Señor, para honra y Hermano gloria de... Carlos, hermano Carlos, Sí, mi hermano. le recomiendo que lleven oración a un hermano que lo ha escuchado en esta noche. Él pertenece a la iglesia adventista, pero escuchó su mensaje y Ah, tiene un librito aquí que se llama Cristo en su santuario. Dijo que sí, está muy contento de haberlo escuchado a usted. amén. Gloria a Dios porque Eh, el Señor está buscando verdaderos adoradores, dice Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Y bueno, para la gloria de Dios, él ha estado siendo guiado por el Espíritu Santo. Tiene el libro a mano y él lo puede Sí, aquí leer. está. Él lo puede leer. La única Cristo en su recomendación, santuario. así es, hermano. La única recomendación que le hago con toda la humildad es que los textos bíblicos que encuentre en ese libro, por favor, los lea directamente de la Biblia, porque en ese libro le metieron textos de la Nueva Versión Internacional, que es una Biblia hecha por los jesuitas, y le cambiaron el significado a algunas palabras. Entonces, que lea directamente de allí de la Biblia, una versión antigua dentro de lo posible. Bueno, hermanos, vamos a cantar entonces Santo Día del Señor. Hermano Alfonso, recuérdenos el nombre del hermano que está allí. Mario el Lava, Muy bien, Mario. Mario el Lava, anciano iglesia. Ah, muy bien, apreciado Mario. Yo quisiera de todo corazón invitarle, si es la voluntad de Dios, mañana nos acompañe. Quisiéramos estudiar mañana los detalles del día de la expiación y por qué estamos viviendo en el día de la expiación, pero sobre todo, hermano, que pueda estudiar usted bien este tema para que en las horas de la tarde podamos estudiar el ataque al santuario, el ataque a la doctrina del santuario que la iglesia adventista le ha hecho a la doctrina del santuario, con evidencias en los libros de la iglesia adventista como denominación, en la revista Prioridades, en la revista El Centinela, en los libros y en las 28 creencias, demostrar el ataque que se le ha hecho al santuario y cómo se está pisotando el santuario. Está cordialmente invitado, apreciado Mario, que Dios lo bendiga. Vamos a cantar el himno entonces y luego terminamos. Bueno, cantamos este himno y nos vamos. Santo día que el Señor en Edén santificó y lo dio como señal
Siempre el sábado será monumento de su amor. Cuando tráfago hallará quien del mundo siga en pos, el perfecto gozo está en la paz que ofrece Dios. Santo sábado de paz, bendecido del Señor. Siempre el sábado será monumento de su amor. En el día del Señor, santa paz podrá gozar. Quien acude en la quietud, sus palabras a escuchar. Santo sábado de paz, bendecido del Señor. Siempre el sábado será monumento de su amor. Bien, hermanos, me da mucha alegría poderlos saludar. Gracias por permanecer a esta hora. De todo corazón les agradecemos a Dios. Esperamos que en el día de mañana podamos continuar estudiando, profundizando en esta importante doctrina que es el fundamento de la fe adventista. Hermanos, eh, no nos olvidemos de orar por las personas que se han mencionado y bueno, con la ayuda de Dios, seguir adelante. Estaremos entonces orando por Gladys, por Clara, por Carlos, por Mario también, Por Sergio. por Sergio también, ¿no? Y por sus hijos, por la familia y por cada uno de nuestros hermanos que estuvieron esta noche. Apreciados hermanos, Dios los bendiga. Un feliz Santo Sábado. Hoy nuestros hermanos, ninguno quiso prender la cámara para desearnos el feliz Santo Sábado. Pero de mañana no pasan, hermanos, y con la ayuda de Dios, mañana entonces nos reencontramos. Yo quisiera pedirles el favor, no sé si